Bienvenidos a Aula QVP. En este video vamos a arrancar desde el principio absoluto, ¿por qué existe la inmunología? Y para entenderlo, no vamos a ir al libro de texto, vamos a irnos miles de años atrás, cuando los seres humanos no tenían idea de lo que era un virus ni una bacteria, pero ya estaban librando la misma guerra que nosotros estudiamos hoy. Este es el video 1 del curso de inmunología. Empezamos. Esto es lo que vamos a ver hoy. Una pandemia no es algo nuevo. No fue inventada por el COVID ni empezó con la influenza española. Es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde que somos humanidad. ¿Qué es una pandemia? Básicamente es una epidemia que se expande por múltiples países o continentes. Y ha pasado constantemente a lo largo de la historia. La peste negra, la viruela, el cólera, la influenza española de 1918, el H1N1 en 2009, el COVID en 2020. Esto no es una lista de mala suerte, es un patrón. Y acá viene el punto clave. La inmunología no nació en un laboratorio. Nació del intento desesperado del ser humano por entender por qué se enfermaba tanta gente y por qué algunos sobrevivían. Ese intento, repetido durante siglos, es lo que hoy conocemos como nuestra materia. Aquí va un dato para contextualizar. La Tierra tiene aproximadamente 400 millones de años. Es un número tan grande que literalmente no podemos imaginarlo. Y el ser humano, unos cuantos miles de años. Somos recién llegados en este planeta. Los dinosaurios existieron hace unos 60-70 millones de años. También imposible de imaginar, y nosotros, los Homo sapiens como los conocemos hoy, somos una aparición muy reciente. ¿Por qué importa esto? Porque en esos miles de años de existencia humana, los microorganismos llevan mucho más tiempo aquí que nosotros. Y estaban muy bien adaptados para parasitarnos antes de que nosotros supiéramos siquiera que existían. Aquí viene algo que parece historia, pero que explica directamente por qué la conquista de América fue tan devastadora. Y tiene todo que ver con la inmunología. El consenso científico dice que los primeros homínidos aparecieron en África, específicamente en el Valle del Rift, en el centro-oeste del continente. Desde ahí empezaron a migrar hacia Europa, hacia Asia y eventualmente hacia América. ¿Cómo llegaron a América? Por el Estrecho de Bering, en el extremo norte del planeta, donde en invierno el mar se congela y es posible cruzar caminando. Imagínatelo, salir de Asia, cruzar un estrecho helado hacia un continente completamente desconocido. De los que salían, no todos llegaban. Y aquí está lo interesante desde el punto de vista biológico. Los que sobrevivían ese cruce eran los más resistentes. Los más débiles, los que estaban enfermos, quedaban en el camino. La migración tenía un efecto de selección natural, brutal. Llegaban a América los más fuertes. Biológicamente hablando. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Que América y el Viejo Mundo desarrollaron enfermedades completamente diferentes. Lo que había en Europa, Asia y África, la viruela, la peste, el sarampión, simplemente no llegó a América, porque quien lo traía no sobrevivía el cruce. Y lo que existía en América era propio de acá. Dos mundos, dos catálogos de enfermedades, totalmente distintos. Y eso va a tener consecuencias enormes cuando ambos mundos se encuentren. Esta enfermedad merece su propia escena porque va a ser el hilo conductor de toda la historia de la inmunología en sus primeros siglos. ¿Qué tan grave era? Mira un número, más del 50% de mortalidad en las comunidades que la padecían. Llegaba la viruela a un pueblo y se moría la mitad, a veces más. ¿Cómo se veía? Pústulas, lesiones llenas de líquido en todo el cuerpo. Y no solo en la piel, los órganos internos presentaban el mismo cuadro. Es una imagen muy violenta. Pero aquí está la observación clave, la que lo cambia todo. Los que sobrevivían no volvían a enfermarse. La viruela los atacaba una vez, y si salían vivos,
quedaban protegidos para siempre de una segunda infección. Esta observación, que a nosotros hoy nos parece obvia porque sabemos que desarrollaron inmunidad, fue revolucionaria para la gente de esa época que no tenía ni idea de lo que era un sistema inmune. Los griegos eran filósofos y pensadores por naturaleza. Y entre todas las cosas que se ponían a analizar, también les tocó preguntarse, ¿por qué se enferma la gente? Su respuesta fue la teoría de los humores. Decían que el cuerpo humano tenía ciertos humores, líquidos, tejidos, incluso el pensamiento, y que la salud dependía del equilibrio entre ellos. Cuando ese equilibrio se rompía, llegaba la enfermedad. ¿Les suena? Claro, porque en términos modernos es básicamente la homeostasis. Los griegos lo estaban describiendo a su manera, sin microscopio ni bioquímica, pero el concepto de fondo no está tan lejos. El más famoso de estos pensadores médicos fue Hipócrates, a quien llamamos el padre de la medicina. Fue el primero en intentar sistematizar el conocimiento médico con algo parecido a un método. Tanto lo reconocemos que los médicos, hasta hoy, hacen el juramento hipocrático al titularse. Y en cuanto a la causa de las epidemias, la respuesta más común era castigo divino. No había otra explicación disponible. Si se moría la mitad del pueblo era porque habían hecho algo malo. Es lo que había. Con eso trabajaban. Y entonces aparece Tucídides, un médico e historiador griego, documentando las epidemias de Atenas. Y escribe algo fundamental, que los enfermos tenían que ser cuidados por la gente que ya había sobrevivido la enfermedad. Porque esos ya no volvían a enfermarse. No sabían por qué pasaba, solo observaban qué pasaba. Y los griegos tomaron el término immunitas, que en latín significa exento de, que se usaba para describir a quienes estaban exentos de pagar impuestos o de hacer el servicio militar. Y lo aplicaron a quienes estaban exentos de volver a enfermarse. Immunitas, inmunidad. Así nació el término, hace más de 2000 años. Y la observación sigue siendo válida hoy. Si te dio un resfriado por cierto virus, ese mismo virus no te vuelve a dar. Desarrollaste inmunidad. Los griegos lo vieron sin entenderlo. Nosotros hoy sabemos exactamente por qué ocurre, y eso es lo que vamos a estudiar en este curso. Repasemos rápido lo de este video. Las pandemias no son nuevas, son un fenómeno recurrente en la historia humana. El ser humano nació en África y migró hacia el mundo. El paso por el estrecho de Bering depuró a las poblaciones que llegaron a América. América y el viejo mundo desarrollaron enfermedades distintas. Y eso explica en buena medida por qué la conquista fue tan devastadora. La viruela tenía más del 50% de mortalidad, pero sus sobrevivientes quedaban inmunes. Los griegos acuñaron el término inmunitas, exento de volver a enfermarse. Hipócrates sistematizó la medicina antigua. Y Tucídides registró por primera vez el fenómeno de la inmunidad. En el siguiente video vamos a ver cómo la gente intentó aprovechar esa observación. Los chinos, los turcos, Lady Mary Montagu, Edward Jenner Balmissy finalement Pasteur. El camino hacia la vacuna. Los veo alá. Y con esto terminamos el tema de hoy. Recuerda que en Aula QVP la idea es hacer fácil lo que normalmente parece difícil en la carrera. Si este video te ayudó, suscríbete al canal para no perderte los siguientes temas. Porque cada video está pensado para ayudarte a entender mejor las materias de QVP y ciencias biomédicas. También puedes revisar los otros videos del canal. Seguramente alguno te va a servir para la clase que estás viendo ahorita. Nos vemos en el siguiente tema.